están conectando también a través de la red Incasi. Hoy tenemos la presentación de Emanuel Ferragina, que es doctor en Política Social Comparada por la Universidad de Oxford, profesor asistente en el Centro de Investigación sobre las Desigualdades Sociales y en el Laboratorio de Evaluación Interdisciplinaria de Políticas Públicas de SAIPO. Además de miembro asociado del Departamento de Política Social e Intervención de la Universidad de Oxford. Hoy nos va a presentar un trabajo titulado sobre la regulación de los medios de recomendación, una economía política de la coevolución humano-inteligencia artificial, lo cual es un tema que en el equipo también nos interesa muchísimo, ya que estamos haciendo algunos trabajos incipientes sobre estos temas. Y por lo que nos habías enviado, sin intención de expoliar la presentación, este trabajo va a abordar no solo esta interacción entre inteligencia artificial y los humanos, sino también el ciclo este ciclo de retroalimentación, desarrollando las implicancias del mismo sobre las desigualdades económicas, mediante los procesos de apego preferencial, que ahora también nos vas a explicar, y a partir de un enfoque novedoso e interesante, ya que combina las ciencias sociales con las ciencias de la computación. ¿Es correcto lo que estoy presentando? Bien. Lo cual también nos es de interés, ya que este enfoque interdisciplinario puede justamente generar nuevas aristas para pensar estas problemáticas que, si bien son nuevas, también acarrean desigualdades preexistentes que, bueno, ya nos vas a presentar. Bueno, entonces con ustedes, Emanuel nos va a presentar el trabajo. Gracias. Muchas gracias para la introducción. Voy a intentar de hacer eso rápido. Es un nuevo trabajo, la primera vez que lo presento. Es un trabajo también que escribí, es un artículo que escribí con Luca Pappalardo, que es profesor a la Escuela Normale de Pisa y también investigador del CNR, que es el equivalente del CONICET acá, que trabaja, es un informático que trabaja en Computer Science. Rápidamente, mi profilo, esa es una presentación un poquito nueva. Mi trabajo normalmente es sobre el estado de bienestar, la economía política del estado de bienestar, pero hace 2 años que empecé a trabajar con la gente de PISA sobre este proyecto donde voy a hablar hoy. Esa es la idea. Voy a intentar de introducir el fenómeno, primero, lo que entendemos para coevolución entre humano e inteligencia artificial, y luego vamos a ver cómo este fenómeno interactúa con fenómeno clásico de acumulación capitalista para crear nueva desigualdad, de amplificar desigualdad. Y al final, si voy a tener tiempo, voy a hablar un poquito del marco regulatorio posible de este fenómeno que todavía no se han empezado a hacer. Primero, introducción. ¿Qué es la coevolución? Bueno, la coevolución entre los humanos y las máquinas no es una cosa nueva, es una cosa vieja. Y entonces tenemos conocimiento para empezar a entender mejor la coevolución entre los humanos y la inteligencia artificial, que es el capítulo más reciente donde todo el mundo habla en este momento. ¿Qué es el fenómeno? Bueno, nosotros lo definimos como un fenómeno social entre los humanos y las plataformas digitales interactúan y se influyen mutuamente. Esa es la cosa muy importante que vamos a plantear en la presentación. La gente en Computer Science analiza sobre todo los aspectos individuales de la interacción entre el hombre y la inteligencia artificial. Lo que intentamos de plantear acá es una visión conceptual de cómo eso es un feedback loop. Es un bucle continuo que cambia cada vez la selección que los humanos hacen. Y eso tiene muchísimas implicaciones para el estudio de la desigualdad. El mecanismo central que crea este feedback loop es lo que llamamos Human AI Feedback Loop, no voy a traducirlo demasiado complicado. Y eso exacerba significativamente las desigualdades económicas mediante 2 fenómenos. El primero es lo del apego o conexión preferencial, y el segundo es lo de la marginalización. ¿Qué es el apego preferencial? Es una cosa que se estudia mucho en ciencia de la complejidad. Es prácticamente la demostración, un artículo muy bueno de Barabás y Albert del 1999, que muestra cómo en una red
de todo tipo, natural, social, económica, si hay nodos que tienen más contactos, los nuevos conexiones y nodos que entran van a ser automáticamente atraídos desde nodos más grandes. Eso es muy importante porque para la inteligencia artificial el fenómeno va a aumentar y vamos a mostrar cómo eso crea más desigualdad. ¿Cómo funciona el Human AI Feedback Loop? Funciona a través de dos etapas. El primero es lo que, bueno, llamamos en inglés tracking, acá lo traducí como rastreo, espero que funcione bien. Sí, sí. Es el capturar los hábitos y la preferencia y las tareas de todos los usuarios que se ponen en plataformas de inteligencia artificial. Entonces, cada vez que vosotros, uno va a utilizar Google Maps, hay un rastreo de hábitos, preferencias y tareas que los individuos hacen. El segundo es que el modelo de inteligencia artificial se reentrena y se perfecciona cada vez que interactúa con los humanos. Eso es lo que hace el machine learning. Y entonces lo que pasa es que la máquina puede ser totalmente automática en hacer eso y puede reentrenarse sobre el comportamiento humano sin considerar, sin necesitar algún entrenamiento humano. Lo hace sola una vez que eso funciona. Eso vamos a ver que es muy importante y se relaciona al proceso de creación de la desigualdad. ¿Qué se pasa en la literatura? Bueno, en la literatura los computer scientists no se dan cuenta de cómo eso impacta sobre la dinámica colectiva. El punto es que cada vez que uno elige de moverse con Google Maps, hay fenómenos individuales, pero hay también fenómenos colectivos. Por ejemplo, la cosa que se pasó en los Estados Unidos es que pequeñas calles de un pueblo cerca de New York se fueron llenas de coches porque había una autopista que no funcionaba. Entonces la gente no podía salir de su casa con el coche en un pequeño pueblo. Eso es un ejemplo de cómo elecciones individuales pueden crear fenómenos colectivos. Los computer science no se interesan o se interesan muy poco a eso. Del otro lado, la gente que trabaja en ciencia social, la gente como yo normalmente, pasa por lo alto todo el componente tecnológico. Bueno, estudiamos lo que se pasa, acumulación de capital, problemas de desigualdad, y no estudiamos la componente tecnológica. Y también la gente que estudia tecnología en la ciencia social pasa por lo alto el estudio de la desigualdad. Gente como Bruno Latour y toda esta gente no se interesa mucho a la desigualdad como hacemos clásicamente en la ciencia social. Entonces, lo que intentamos de plantear acá es de poner estas cosas juntas para tomar una teoría. ¿Qué es el aporte de este trabajo? Bueno, primero es que vamos a definir la economía política de este fenómeno partiendo del estudio de lo que la Unión Europea ha definido como Very Large Online Platform. Acá, bueno, traducido en español, plataformas digitales de gran alcance. ¿Qué son? Son plataformas que tienen 45 millones de interacciones cada mes. Google Maps, YouPorn, por ejemplo. YouPorn es la que tiene más conexiones. ChatGPT, no sé si DeepSeek entró allá en este tipo de mecanismo, pero va a entrar muy rápido, creo. Y todo este tipo de IA, Amazon, todo este tipo de cosas son blogs, Very Large Online Platform, y nosotros partimos de la interacción entre los humanos y las blogs para analizar la interacción entre humano e inteligencia artificial. ¿Qué son los aportes más específicos de la presentación? Bueno, primero es que vamos a analizar este fenómeno en conjunto a los mecanismos clásicos de acumulación de capital en la teoría marxista. Segundo, vamos a discutir cómo este fenómeno amplifica la desigualdad. Y si voy a tener el tiempo, vamos a discutir un poquito el marco regulatorio posible de este fenómeno. Bueno, ¿por qué son particulares las Very Large Online Platform? Bueno, son muy particulares porque juntan los individuos con los propietarios de esta plataforma de gran alcance. Los propietarios de la plataforma de gran alcance tienen un poder enorme que no se regula y no se controla. ¿Por qué tienen un poder enorme? Primero, pueden acumular una cantidad desproporcionada de datos. Ninguna otra persona en el planeta tiene la capacidad de computacionales para acumular todo este datos. Y vamos a reflexionar porque eso es muy importante.
pueden mercantilizar el tiempo no laboral de los usuarios. Nosotros no nos damos cuenta, pero estamos trabajando gratuitamente por ellos cada día. Entonces pueden mercantilizar no solo el tiempo de trabajo de la gente, sino el tiempo que está fuera del trabajo cada vez que utilizamos este Very Large Online Platform. Y la otra cosa muy importante es que pueden automatizar progresivamente muchas tareas humanas. Eso no es algo nuevo, pero es muy importante y vamos a ver por qué. Entonces, los propietarios de las blobs, se la ponemos en términos marxistas de capitalismo cognitivo, explotan el trabajo de la multitud, en términos negreanos, para privatizar lo que es el intelecto general. Y esto se explica con el hecho que pueden acumular recursos colectivos sin ninguna dinámica de control privado. Entonces, todos como usuarios dependemos siempre más y más de esta blobs. Por ejemplo, yo para venir acá necesité de dar mis datos a esta blobs. Y entonces lo que pasa, si comparamos eso a la teoría marxista, es que la acumulación es semejante al proceso de acumulación primaria en la teoría marxista, lo que se dice con las enclosures. ¿Cómo se llama? Acercamiento. Bueno, entonces acumulación originaria porque los datos son dados gratuitamente a esta gente que puede utilizar estos datos. Segundo, los datos pueden generar plusvalía solo si se ponen juntos. Todo el discurso sobre el Big Data. ¿Qué es? Es que básicamente datos que son producidos a nivel individual pueden generar plusvalía solo si son agregados. Pero para agregarlos uno necesita una gran capacidad computacional. Y luego, claramente, los propietarios de los blobs ponen muy difícil el acceso a otra gente, a otros competidores sobre el mercado, gracias a la capacidad. Y todo este proceso de acumulación originaria refuerza lo que expliqué antes como conexión preferencial, que funciona como otro mecanismo clásico de la teoría marxista desarrollado por David Harvey, que es la acumulación por disposición. ¿Por qué? Porque lo que decía antes, cuando hay un contenido muy popular sobre YouTube o un contenido muy popular en la academia, uno puede pensar a las citas sobre Google Scholar, todo el mundo va a citar ese trabajo, todo el mundo va a ver ese trabajo y no ve los otros. Es una dinámica que existía antes, pero con inteligencia artificial esta dinámica se refuerza y llega a ser totalmente automática, generando procesos de concentración en algunos polos y marginalización en los otros. Y eso genera otra cosa que es muy importante para nuestra teoría de la economía política de la interacción entre humano e inteligencia artificial, y que gracias a esta acumulación de los medios de producción, podemos considerar la capacidad de acumular datos como la capacidad de controlar los medios de producción, es una teoría clásica marxista. Este Very Large Online Platform pueden también acumular medios de recomendación, dir a la gente qué la gente tiene que hacer. Cuando uno se trova en una nueva ciudad, no va a pedir a la gente dónde ir, lo pide a Google. Y eso da a Google un poder enorme de recomendaciones. Y uno puede pensar también al consumo, a lo que ve, a la red social y algo así. Entonces, esta forma de acumulación otorga a los propietarios de blog la capacidad para distribuir recomendaciones y soluciones a los usuarios en función de sus preferencias y demandas, pero también de cambiarlas, esta preferencia y demandas en el largo plazo. Entonces, en cada ciclo, que hay una recomendación, una sugerencia personalizadas, eso genera consecuencias colectivas que no mesuramos. Que no, en Computer Science no se mesura, no se sabe lo que pasa. Se mesura solo la primera interacción y no se ve cómo cambia este círculo. Es lo que definimos como un círculo vicioso que conecta la acumulación de capital con este feedback loop. Lo que pasa es que la propiedad concentrada de los medios de recomendación amplifica las desigualdades económicas y tenemos un poquito de evidencia por mostrar eso. Ese es el ciclo resumido, no voy a pasar mucho tiempo en eso, pero lo que dije rápidamente es que los blogs dan recomendaciones, los usuarios generan data en task y dan atrás los datos y eso privatiza el intelecto general. Y eso permite a los propietarios de blog de condicionar el comportamiento de los usuarios. Y eso se conecta, la línea roja es el proceso clásico de acumulación capitalista en sentido marxista con los medios de producciones y el percurso en azul
es el percurso de la interacción human-AI. Hemos hecho este gráfico para mostrar que los dos procesos se van juntos. Entonces hay una extracción primaria que se conecta y luego este proceso tiene un impacto muy fuerte sobre la desigualdad económica, porque de un lado refuerza la capacidad de dar recomendaciones, pero del otro lado también refuerza la capacidad de acumular los medios de producciones, porque tener todo eso permite a Google o algo así de tener la plata para amplificar la capacidad computacional y poner fuera de esta competición los otros. Y por eso vamos a ver que por China y otros países es muy importante de crear su propio sistema de AI generativo, de generative AI. Vale, ¿cómo funciona este fenómeno social? Bueno, los blogs, voy a pasar muy rápido sobre eso, tienen una capacidad excepcional de hacer cosas porque tienen capacidad peculiares, son omnipresentes, son persuasivos, pueden trazar todo, son muy rápidos y son pueden gestionar sistemas complejos. Y lo que se pasa es que gracias al aprendizaje automático, lo que bueno, en inglés se llama machine learning, espero que funcione la traducción, puede ser súper persuasivo. Nosotros no creemos más a lo que nos dice la gente, pero si Google Maps nos dice que tenemos que pasar para el río, para ir del otro lado, vamos a hacer. Y tiene la capacidad de tener una trazabilidad enorme. Entonces saben todo lo que hacemos cada vez que utilizamos estas plataformas para hacer una acción cotidiana. Funciona muy bien. ¿Y pero qué no se dan en cambio? Claro, nos dan la posibilidad de tener una elección de cosas enormes. Yo no utilizo Netflix y Spotify para ideología, pero claramente es muy útil. Y entonces nos enganchan con la utilidad de estas funciones, toman los datos y vamos a ver también las tareas humanas y luego nos van a vender un servicio que va a ser más y más caro con el tiempo. Un poquito como Amazon hizo con los libros, que antes era súper barato y luego cuando tomaron una posición dominante sobre el mercado, precios más altos y fuera lo demás. Vale, eso voy a pasarlo. Y entonces lo que pasa bajo en un sistema de capitalismo cognitivo, los propietarios de la Very Large Online Platform extraen plusvalía al hacer que los usuarios dependen más y más de las plataformas digitales para las acciones cotidianas. Y esta apropiación de datos, y vamos a ver de tareas, eso es muy importante, nos lleva a una progresiva privatización del intelecto general. Porque cada persona entre nosotros puede hacer algunas tareas muy bien, pero no puede hacer todas las tareas juntas. Y lo que se pasa es que la Very Large Online Platform absorben estas tareas de nosotros, luego la ponen juntas y no la venden luego como cosa a hacer. Que es una cosa muy semejante a lo que se pasa con todo tipo de máquina. Como lo definimos en el artículo, decimos que al final esa es una nueva etapa en el proceso histórico de automación para la máquina. ¿Qué se pasa con los datos en el tiempo no laboral? Y me voy a enfocar un poquito más sobre las tareas, porque en mi opinión eso es muy, muy importante. Es que el aprendizaje automático, el machine learning, automatiza las tareas humanas y se apropia de la facultad de realizarlo. Y cuando eso se pasa, los capitalistas, podemos ir acá en Marx, que son los propietarios de la Very Large Online Platform, se apropian mediante la automación, machine learning, del tiempo social no laboral, lo que Marx llama el tiempo cristalizado, de los trabajadores necesario para generar plusvalía. Y eso cambia totalmente la división del trabajo. Porque nosotros no sabemos hacer más cosas que antes podíamos hacer. El ejemplo acá es la composición literaria, escribir. En unos años no vamos a escribir más, vamos a dar instrucciones para cómo escribir. Y eso cambia fundamentalmente cómo se hacen la tarea. ¿Y qué pasa? Bueno, lo que pasa es que los usuarios de la Very Large Online Platform constituyen el servicio gracias a las tareas acumuladas. Y luego nosotros vamos a pagar para tareas que hemos regalado a la máquina. O haber publicidad para poderlo utilizar. Y así se realiza en conjunto
entre estas diferentes tareas, al final nos vamos a quedar que no sabemos hacer las tareas. Bueno, en el pasado esta interacción se pasaba con las actividades manuales. Muy bonito que ahora tenemos la lavadora, la máquina de lavar, y no tenemos que hacer eso manualmente. Pero la lavadora fue construida aprendiendo cómo se hacía eso, el café también. Pero eso se pasa más y más en tareas intelectuales como la composición literaria. Eso tiene otras consecuencias en términos de desigualdad y de formulación del pensamiento general. Entonces, gracias a esta acumulación originaria de los datos y de las tareas, los propietarios de la Very Large Online Platform pueden controlar este feedback loop. Porque, eso no lo dije, pero nosotros no conocemos cómo funciona el algoritmo. No sabemos con cuántos datos la máquina es entrenada, por ejemplo. Es que la máquina utiliza todos los datos, utiliza pocos datos, algunos datos. Eso voy a decirlo porque es muy importante. Porque lo que pasa es que si el entrenamiento se hace sobre base de datos que tienen bias, no sé cómo decir eso en español, sesgos, que tienen sesgos, eso se va a reproducir, automatizar y crecer con la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, el pensamiento crítico, si la máquina está entrenada sobre el pensamiento mainstream, progresivamente la máquina va a hacer crecer que el pensamiento crítico se deja fuera. Y si nosotros para hacer una composición literaria solo utilizamos la máquina, las voces críticas se van a dejar fuera hasta el punto que la gente nunca se va a recordar que este tipo de cosas existían. ¿Por qué? Porque al final la máquina no se entrena con todo, sino se entrena con cosas de los últimos años muy rápido y con algoritmos que nosotros no podemos controlar. Y es el gran problema. Y también los algoritmos no son planteados para la utilidad colectiva. Los algoritmos son creados para crear profito para esta Very Large Online Platform. Ganancias. Gracias. Y entonces eso es un gran problema y no tenemos ningún control público sobre eso. Voy a pasar un poquito sobre eso. Tenemos muchos ejemplos acá de computer scientists y también nosotros estamos trabajando en experimentos con supermercados y con Google Maps. Y voy a dar solo un ejemplo para darle la idea de lo que se pasa y que no nos damos cuenta. Ese fenómeno se pasa para conexión preferencial, entonces conexiones a los nodos centrales y marginalización progresiva. Os doy un ejemplo de marginalización que en mi opinión es buenísimo. Luego, si quieres saber más de la presentación, tenemos un artículo un working paper que puedo compartir, pero acá no puedo hacer todo. Cornacchia, que es parte de este grupo de investigación que tenemos con la Universidad de Pisa, utilizó sugerencias de ruta de TomTom. TomTom es como Waze, como Google Maps. Viendo qué se pasaba, haciendo simulaciones para ver qué se pasaba en diferentes casos de utilización de este servicio de TomTom para los usuarios. ¿Qué se pasaba en las calles? Y bueno, y si todo el mundo utiliza al 100% eso, o si ninguna persona lo utiliza, ese es el momento donde hay el nivel más alto de contaminación en la ciudad. El momento más bajo de contaminación de la ciudad es en medad de la gente lo usa, en medad no lo usa. Y la otra cosa que se pasa, que al final, imagínate dos casos que todo el mundo utiliza este TomTom y ninguno lo utiliza. Si todo el mundo si medad de la persona los utiliza y medad no lo utiliza, el momento donde la contaminación en el modelo está más baja. Claramente el TomTom no le importa de eso, tiene un algoritmo que intenta de enganchar a todo el mundo a utilizar. Y la otra cosa que se pasa es que hay menos tráfico en el centro, se reduce la congestión en el centro de la ciudad y hay mucha más congestión en la periferia. Entonces la gente que ya vive en la periferia, que se toma todos los problemas que eso comporta, también se va a tomar más tráfico para eso. Es un mecanismo
clásico. Eso, estoy dando un ejemplo sencillo, pero eso se pasa con consumo, eso se pasa con Amazon, eso se pasa con la red social, eso se pasa con todo lo que se hace con inteligencia artificial. Y la cosa más grave se pasa, en mi opinión, con Large Language Model, no sé cómo llamar eso en español, donde LLM. Eso destruye la lengua. Sí. Si se hacen muchas interacciones del LLM de texto sintético, eso destruye la construcción sintáctica de la lengua y también cuando se interactúa con, con este LLM, el pensiero un poquito menos, más crítico, pensiero de género, sobre raza, se ve menos en los resultados que este modelo da. Nosotros estamos haciendo experimentos sobre esto, hay mucha gente que trabaja sobre esto. Es solo que el gran problema que no tenemos es que no tenemos una visión colectiva de eso. Y voy a la última cosa muy rápidamente, a ver cuánto tiempo tengo. El marco regulatorio, porque pienso que eso es muy interesante y da posibilidad de reflexionar. Bueno, ¿cómo vamos a ver cómo se puede arreglar? Lo que hemos hecho con Luca es hacer una comparación entre la desigualdad clásicas y la desigualdad que se produce en este fenómeno que describí un poco acá. Tenemos desigualdades de trato, espero que es buena la traducción, treatment, desigualdad de oportunidad y desigualdad de condición, desigualdad de ingresos y de riqueza. Lo que se pasa es que se puede imaginar el marco regulatorio de la coevolución entre humano e inteligencia artificial en estos tres niveles de desigualdad. Y lo es eso que está haciendo, por ejemplo, la Unión Europea. La Unión Europea está intentando de reducir la desigualdad de trato. ¿Cómo se reduce la desigualdad de trato? Bueno, cada vez que uno utiliza esta plataforma, la plataforma tendría que darnos, ser transparente en la formación del algoritmo y explicarnos cómo son los resultados. Por ejemplo, si uno se va a comprar un alimento al supermercado, sabes lo que hay dentro. Eso fue una regulación. Antes eso no existía. Ese es solo el primer nivel, pero eso no impacta sobre la desigualdad. Eso puede dar solo conocimiento al individuo dentro de un sistema neoliberal de lo que pasa. A ver si luego el individuo tiene la capacidad de elegir su propio comportamiento. Segundo, es la desigualdad de oportunidad. Y acá la cosa empieza a ser mucho más compleja, porque en un marco regulatorio tendríamos que el público, el Estado o una comisión regulatoria podría intervenir en el Very Large Online Platform cuando, por ejemplo, se generan fenómenos de conexión preferencial demasiado fuertes, demasiado importantes y de equilibrarlos. O, por ejemplo, cuando se venden solo algunos productos de algunas compañías y nosotros. Pero eso necesita el primer paso que dije, entonces que el público puede saber cómo se hacen estas recomendaciones y todo eso y que puede intervenir a hacer eso. Pero eso nunca podrá cambiar el problema central, que es la acumulación de los medios de recomendación. Y por eso uno tendría que ir en una fase de regulación que en el capitalismo de hoy es una cosa que parece utópica, es de nacionalizar. Porque, bueno, uno puede tener dos posiciones sobre eso y decir, bueno, podemos nacionalizar eso y controlarlo totalmente y plantear algoritmos que hacen una utilidad colectiva. Tenemos todo el conocimiento técnico, no es un problema técnico, yo trabajo con informáticos, ellos son también totalmente de acuerdo con eso. Eso no es un problema técnico, eso es un problema político, un problema social. ¿Se puede hacer eso? Sí, pero tenemos que tener el Estado, tiene que poder controlar los algoritmos o autoridades como la Unión Europea. Y hay una otra manera de hacerlo, una manera más, decimos, no sé si dije ludista en español, como ludista. Ludista. Quiere decir, hay actividades de la vida humana que no se pueden traquear, no se pueden seguir. Entonces, uno podría decir que necesitamos reglas para gestionar lo que se puede traquear y lo que no se puede. Y en eso
claramente podríamos como ralentar el progreso de la inteligencia artificial. Pero uno puede también decirse, bueno, ¿qué es el problema de eso? Entonces, ¿Qué tipo de actividad estás pensando? todo, por ejemplo, que nos impide de traquear las interacciones sobre las redes sociales. Entonces eso le impediría de dar recomendaciones aquí seguir. El problema de eso es que si uno bloquea el traqueo, al mismo tiempo va a bloquear alguna de las posibilidades que esta cosa pueden hacer. Y la gente no lo quiere. Entonces uno puede controlar y decirse, bueno, eso es el punto de la China. La China se dice, bueno, yo no quiero depender de ChatGPT porque eso es muy importante y voy a financiar otra actividad como DeepSeek, algo así. O uno se puede decir, bueno, Y lo hacen, tío. lo hemos hecho con algunas tecnologías de bloquear el traqueo, por ejemplo, la clonación. Sí. Llegamos a un punto donde se podía hacer la clonación y hemos bloqueado eso. Y uno puede decirse que, porque es una actividad, hay algunos informáticos que han hecho una vez, voy a acabar con eso. Han escrito una letra donde dicen puede ser que el LLM se está desarrollando demasiado rápidamente y tenemos que saber lo que se pasa antes de continuar con esta evolución. Entonces tendríamos que bloquear el traqueo de todo lo que hacemos. Bueno, al final yo hice esta presentación utilizando DeepSeek muchísimo porque mi castellano es muy malo. Entonces, bueno. Y eso es lo que al final voy a concluir sobre eso. Estamos enfrente de viejos problemas de economía política que nos persiguen. A eso no es Marx, esta cosa de la tarea individualizada, que decía antes, nosotros lo hemos teorizado simplemente leyendo el fragmento sobre la máquina de Marx del 1856. Nada nuevo. El control sobre los medios de recomendación podría ser tan crucial como el control de los medios de producción al final. Entonces, no reconocer la interacción entre los mecanismos tradicionales de acumulación y la dinámica de coevolución humano ya arriesga de agravar las desigualdades económicas de manera profunda y duradera, como decíamos antes, sobre todo que no hay regulación. Al final, el capitalismo transforma productos, servicios y relaciones en mercancías, clásico, commodification. La coevolución entre humano e inteligencia artificial extiende este proceso a toda acción humana en el mundo digital y nosotros no nos damos cuenta de eso en todo lo que hacemos cada día. Y eso es, muchas gracias y